A ver, perfecto, feliz noche para todos, salud desde ya por una noche especial, porque sin duda alguna los jueves se han convertido en los jueves de inspiración, ¿quién siente como que esta noche de verdad todos la estamos esperando? Porque es la noche donde nos inspiramos, donde conocemos los detrás de cámaras y conocemos todo lo que pasa con un líder en Herbalife, todo lo que pasa en su vida, porque a veces sentimos que ser equipo de presidente viene ya al pin en el kit, y a veces sentimos quiénes son los nuevos, como Dios mío, nos preguntamos, ¿será que yo sí voy a ser capaz? ¿Yo sí voy a llegar allá? Y esta noche, chicos, esta noche vayan sacando su vino, su té, a ver qué tienen ahí en sus manos para que brindemos, porque es un jueves más donde la promesa se vuelve realidad. Y lo que hoy es para nuestro invitado especial una realidad, eso va a ser para nosotros. Así que de verdad hoy yo los voy a invitar a que no sé de dónde vienen, si están trabajando virtual, presencial, no sé si vienen carrereados, pero suelten todo y vamos a hacer lo que dice Jim Rohn, donde esté, tómese un buen té, tenga su vino en la mano y prepare su mente, porque la mente cuando se expone a líderes y a información tan valiosa como la de la noche de vinos con presidentes, se expande, chicos. Así que hoy vamos a ver en vivo y en directo la promesa cumplida con una de las historias que más me emocionan, además que es un honor para mí. Yo decía, Dios mío, Hernando me eligió para ser la maestra de ceremonia de tremendo líder que es parte de mis mentores. Dentro de la lista de personas importantes, él y su esposa están como parte de mi formación como líder en este proyecto. Así que hoy, sin duda alguna, cada palabra que él va a transmitir y cada momento de vida va a ser una lección y va a ser como decía Jim Rohn, va a tocar el corazón con el alfiler, va a tocar nuestros sentidos y va a permitir a través de su historia demostrarnos que todos podemos y que hay un pin guardado. Así que quiero darle la bienvenida esta noche a nuestro equipo de Presidente 20K desde Bogotá. Está en su casa disfrutando de un estilo de vida maravilloso y hoy sacó espacio para nosotros en nuestra noche de vinos con presidente. Así que bienvenido, Leonel Rodríguez, salud y bienvenido, Leo. Un honor para mí hoy estar contigo aquí de maestro de ceremonia. Ay, Neri, muchas gracias. Mil gracias, de verdad, por ese espacio tan especial. Y bueno, vamos a hacer que sea mucho más especial, seguramente contando todas las infidelidades de este proceso que hemos tenido. Señor, además, Leo, te cuento, tú eres el primer vino con presidentes de este año, ¿cierto? Si no estoy mal. El primer, abriste el telón esta noche, así que salud por eso, y salud por tu vida y por la de Sandrita. Y bueno, vamos a dar inicio. ¿Quién quiere saber aquí en esta sala? Bueno, yo no me presenté ni siquiera, para los nuevos yo soy Faineri Arenas, y soy equipo de Millonario 7500 y es un honor para mí estar con Leonel Rodríguez y con ustedes esta noche. Así que vamos a conocer un poquito acerca de nuestro invitado especial. ¿Quién es Leo? ¿De dónde viene? ¿Su familia? Cuéntanos un poquito antes de que nos demos cuenta de todo el liderazgo que tienes. ¿Cómo naciste? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco, Leo, acerca de ti. Gracias, Ay. Voy a acabar de servir de mi vino para hacer honor al momento. Wow. De vino con presidente. Y bueno, salud por todos para empezar este entrenamiento. Algunos con tecito, otros con el vino. Muy bien. Bueno, a ver.
vengo de una familia, yo pienso que en general yo creo que pues uno siempre piensa que es normal, ¿no? La familia de uno siempre es normal hasta que los demás se dan cuenta que a veces no. Pero en general yo pienso que una familia normal, en donde vengo de unos papás súper trabajadores, pues mi mamá siempre estuvo en la casa y mi papá fue el que siempre estuvo trabajando. Eh, Básicamente yo creo que venimos como de una clase media, de ahí realmente como empezó mi uso de razón a entender un poco como de dónde veníamos, de un barrio que se llama el barrio Patria, estrato 3, y de ahí pues fue donde yo ya tenía como entendimiento de qué estaba pasando. Viví una infancia yo creo que muy feliz, en un barrio en donde al final todas las tardes salíamos a jugar fútbol, ponchados, eh, correa, correa caliente, banquitas, baloncesto, montar bicicleta en el barrio. Bueno, como una infancia yo creo que muy feliz. Tuve a mi hermano durante todo ese tiempo y pues eso también me ayudó muchísimo a compartir con él ese momento de infancia y de adolescencia donde pudimos compartir varios momentos y ayudarnos a formar seguramente nuestro carácter en ese momento. Bueno, Leo, pero por ahí me contaron que una super infancia, pero Leo no era como tan juicioso, o sea, así como tan aplicadito. Cuente a ver, porque por ahí yo tengo que contar a los que no saben que le dieron ciertos castiguitos cuando estaba adolescente y no era porque se portaba bien. Cuente a ver. Pues bueno, no, o sea, creo que sí fui juicioso, pero, pero no muy juicioso en el colegio, quizás, como con el estudio. Me costaba mucho porque yo pienso que como la mayoría de los muchachos, o eso creo yo, que nos gusta el deporte, entonces siempre le daba prioridad al deporte, o cuando llegaba de la casa llegaba a jugar fútbol o baloncesto, y el tiempo para las tareas pues siempre fue el mínimo, ¿no? Entonces siempre en el colegio fue como pasando muy a ras, como muy a ras todos los años, pero básicamente fue porque el deporte fue algo que me tocó toda la vida y me emocionaba y yo sacaba todo el tiempo adicional para hacer deporte y dejaba de último ya un poco las tareas y las actividades y eso hizo que siempre estuviera como un poco en aprietos ya para terminar el año y de hecho pues el primero bachillerato que hoy es sexto lo perdí y mi papá tenía una cantera, no sé si las personas saben que es donde sacan piedra y arena. Y ese castigo lo recuerdo muchísimo porque fue una parte muy formativa de mi vida porque eh, perdí el año y mi papá me llevó a la cantera a dormir directamente allá en un campamento y yo tenía que abrirle a los empleados a las 4 de la mañana, entregarles la pala, la pica, las zarandas para que ellos las colocaran y empezar a zarandear y partir piedra. Pero yo desde las 4 de la mañana estaba haciendo eso y después tenía que colocar mi propia zaranda, que es como un palo de una zaranda, y uno ahí con pala va colocando la arena para zarandear la arena y sacar un viaje de arena finito para poderlo vender a una volqueta. Ya cuando está el viaje listo, después toca con la pala cargar la volqueta a pala y bueno, eso fue el castigo que tuve, que fue muy duro porque recuerdo que esas manos eran llenas de ampollas, pero parte de la dinámica que mi papá hizo, y creo que fue una parte de formación bien importante, fue que vender un viaje de estos de arena, bueno, yo le pongo que en esta época vale, no sé, como 400.000 pesos un viaje de arena, más o menos. O sea que en esta época es como si uno lo vendiera y recuerdo que el 50% era para el que hacía el trabajo y el 50% para la cantera, pero pues como éramos los hijos del dueño, mi papá nos dejaba, el viaje que vendiéramos nos dejaba pues toda la ganancia. Yo recuerdo que sufrí mucho porque el trabajo era durísimo, pero recuerdo que cuando me pagaban los 400.000 pesos por haber sacado el viaje de arena, me emocionaba porque nunca había visto tanta plata junta
y empecé a darle y a entender el valor de lo que es cómo conseguir la plata, ¿no? O eran viajes de partiendo piedra, tocaba partir la piedra de este tamaño, pero eran piedras inmensas, o zarandeando arena. Entonces al final fue unas vacaciones muy duras, nunca más volví a perder un año, por supuesto, pero también recuerdo que en vacaciones la mejor forma de ir a conseguir plata, me decía mi papá que si quería plata para mis cosas, lo que tenía que hacer es ir a recoger la plata del piso, o sea, la arena, zarandearla y recoger la plata. Y desde ahí cada vacaciones íbamos a zarandear arena, pero las ganancias eran pues bien interesantes y eso hacía que pues fuéramos emocionados a sacar un poco de dinero, pero entendimos obviamente el valor de lo que es el trabajo y la recompensa de tener pues el dinero por el trabajo que uno hace. Qué espectacular ese tipo de enseñanzas, Leo, ¿cierto? Que van quedando como impregnadas en la vida de uno y es como el don del esfuerzo, lo que también uno hace con un distribuidor, así como los hijos. El don del esfuerzo, eso fue lo que te dio tu papá, qué chévere. Bueno, Leo, y una familia maravillosa, tu hermano, tu hermana, tu mamá en la casa, pero Leo, cuando ya se termina el colegio, ¿qué decide? ¿Por qué decide iniciar con la carrera que hiciste, que es de profesional en deporte, ¿verdad? ¿O Sí, cómo sí, fue? pues esa fue una etapa bien importante porque, como te diste cuenta, no fui muy buen alumno por estar apasionado por los deportes. Pero ya cuando tú vas a salir último año a escoger tu carrera, empieza como una presión social y una presión de amistades y de amigos, donde todos empiezan a estudiar arquitectura, derecho, psicólogos, ingenieros, administradores. Y obviamente cuando les comentaba que yo quería estudiar educación física, sentía ese ambiente como ¿por qué no estudias algo mejor? ¿O Algo serio? que te dé un futuro más alentador. Como que educación física no se veía como algo serio. Y bueno, la presión en ese momento me ganó y decidí empezar una carrera que administración de empresas por 2 semestres. Pero bueno, al final realmente no pude seguir porque no me sentía bien, no me gustaba, no me sentía cómodo y bueno, decidí salirme y presentarme para educación física y bueno, ya ahí arranqué educación física, que también desafortunadamente en ese momento solamente había en Bogotá en un sitio y todas las personas de las diferentes ciudades se venían a estudiar acá y conseguir un cupo en la pedagógica era muy complicado y no conseguí la pedagógica, entonces empecé en otro sitio que se llamaba Senda, que era una corporación universitaria, y también eso fue algo que al principio fue duro, ¿no? Porque siempre le preguntan a uno, ¿qué universidad saliste? Y si la universidad no es conocida, pues como que también se sienten un poco, o la gente le pregunta, pero ¿y eso qué es? ¿O dónde es? Y también tuve que vivir con eso por mucho tiempo porque pues era un sitio como una corporación universitaria, pero que nadie conocía. Entonces, primero cuando decía que estudiaba educación física, la gente ya como que no lo veía como una carrera seria. Y segundo, cuando esperaba que les dijera la Javeriana, la Nacional, la Pedagógica, pues se encontraban con que les decía que era Senda. Y Senda, pues creo que aquí nadie de los que está por acá, o si alguien la conoce puede escribir, si conocen qué es Senda. Entonces imagínate, educación física, no muy juicioso para el estudio. Y estudio en Senda donde nadie lo conoce, pues eso hacía que el entorno hiciera sentirme un poco como que mi futuro no iba a ser muy prometedor. Ese fue, y por allá hay alguien No que sí, digo, no, Ana. sí, sí, sí. Bueno, de allá salen presidentes de Herbalife, para que sepan. Epa. Entonces al principio tuve que luchar un poco también con eh, esa como ese paradigma de no estar en una universidad grande ni prestigiosa, seguramente luchando un poco para que la gente entendiera pues qué era lo que estaba haciendo. Leo, ¿cómo luchas desde ahí y vienes luchando? Porque cuando tú inicias un proyecto como esto, está esa etapa de baja autoestima por un tiempo, porque te juzgan y estuviste juzgado por la profesión y encima por donde estudiabas. ¿Cómo lidiaste eso? ¿Cómo aumenta uno ese carácter ahí? Bueno, fíjate que, y me hace recordar cosas que en ese momento eran muy duro, porque
yo creo que eso le pasa a mucha gente. Yo sentía que no era muy brillante intelectualmente, pues porque como nunca me fue bien en el colegio, entonces eso me hacía sentir como que ya estaba por debajo del nivel de algunos, que no era muy brillante académicamente. Y cuando me pasa esto de que quería estudiar educación física porque quería, y adicionalmente que me tocó en senda, me hacía sentir como inclusive un poco por debajo de los demás. Y eso me hacía como en algún momento sentir que quizás, pues, no iba a tener un futuro tan brillante. O sea, que las posibilidades no iban a ser muchas, porque en ese momento como que uno relacionaba que el más pilo del salón era el que mejor le iba a ir. El más inteligente del salón era el que mejor le iba a ir. Y esa era una relación que uno como que siempre tenía, pues en mi época. Entonces, como que internamente yo pensaba que iba a ser muy difícil para mí lograr, pues obviamente tener un buen sueldo, pues estar en una buena empresa, bueno, eso fue una primera lucha que ¿cómo la contrarresté sin saberlo? Con el deporte, porque cuando empecé a hacer ejercicio y en especial el gimnasio, recuerdo que lo que más me apasionaba del gimnasio y de las pesas era que tú mes a mes ves en el espejo los resultados que tú quieres. Y entonces el verme en el espejo un año y el otro año y el otro año, me sentía que yo estaba viendo en el espejo a la persona que yo había decidido ser, la persona que yo había decidido ser, por lo menos en ese aspecto físico, y eso me empezó a fortalecer para empezar a capacitarme cada vez mejor en la parte de educación física como entrenador personal. Entonces me empecé a especializar, hice una especialización en el bosque para ser entrenador personal, y ya el conocimiento en esta área, los resultados que estaba teniendo con mis alumnos, más esa confianza que yo sentía en mi cuerpo, me aumentó mi autoestima, y eso yo pienso que me ayudó muchísimo para empezar a adquirir esa confianza de yo sí puedo, yo creo en mí, yo tengo habilidades, tengo talento. Yo pienso que ahí empezó como el cambio de todo esto. Qué increíble, Leo, porque mira, tenías como el deseo de estudiar y te comprometiste. Y creo que eso, ese compromiso es el que da el resultado y eso eleva la autoestima. Y hay tremendo entre líneas, muchachos, para todos nosotros. Cuando iniciamos, porque me hiciste acordar cuando yo, oiga, ponerme un botón me daba tanta vergüenza y que la gente se diera cuenta que iniciara en el proyecto. Bueno, vivimos ese mismo proceso y solo la actividad da el resultado y el resultado da la autoestima, ¿cierto? Sí, Buenísimo. No, y sí, cómo no, les voy a mostrar, pues, porque Leo es el ¿cómo es? El Chayán de Herbalife, muchachos, cómo no, uno con ese resultado, ahí les muestro, cómo no va a subir el autoestima. Ah, pongan ahí, anoten ahí, muchachos, mejor versión. Sandrita feliz. Yo me acuerdo, Leo, cuando iba a los eventos y ponían a bailarte. Bueno, ahorita hablamos de eso. Estamos en la época de inicio. Buenísimo, Leo. Bueno, ¿y qué pasó con Leo? ¿Se graduó? ¿Comenzó a ejercer? ¿Qué pasó? Por ahí hay el cuento siempre de los 8 negocios quebrados. Cuéntanos un poquito qué pasó después de que te graduaste. bueno, ahí hubo un proceso porque esa carrera inicialmente era técnica. Yo la terminé de técnica y enseguida en esa misma universidad en Senda abrieron la profesional como al año que había terminado, y eso fue una decisión de yo quiero ser licenciado, que era ya ser profesional. Entonces decidí volver a entrar y terminar la licenciatura, y eso me elevó nuevamente mi autoestima porque ya era profesional, ya no era técnico. Y ya siendo profesional fue cuando salió el posgrado en el bosque de acondicionamiento físico, e hice el posgrado. Y bueno, de ahí para allá muchos otros cursos, y lo que tú dices, fui elevando mi estándar de académico, de preparación, mi trabajo físico, y ese complemento entre mi preparación mental y como profesional más el trabajo físico me fue dando esa confianza. Y en la parte ya de cómo comencé, pues ahí vino muy implícito eso que he contado en mi historia, y es que mi papá pues es una persona, un comerciante tradicional, que son trabajadores, salían temprano y llegaban tarde, no había esas conversaciones como uno tiene con sus hijos, o sea, nada de eso.
Él nunca nos dijo que teníamos que ser empresarios, ni independientes, ni que no fuéramos empleados, nunca, nada de eso. Pero pues al final él nunca fue empleado. Yo nunca lo vi salir para ir a una empresa a responderle a un jefe, sino siempre lo vi siendo independiente y comerciante. Entonces eso termina de alguna forma influyéndolo a uno sin querer, porque uno no sabe sino hasta cuando ya es adulto que finalmente el ejemplo arrastra. Entonces ya cuando salí de la carrera, empecé a trabajar como entrenador personal en diferentes gimnasios. En diferentes gimnasios dictaba clases de step, de aeróbicos, de rumba, de estiramientos, como entrenador personal, clases funcionales. Y bueno, me empezó a ir bien, me encantaba lo que hacía. Y ahí empecé a ver como oportunidades. Siempre empecé a ver oportunidades de qué podía montar, qué negocio. Y obviamente que la primera oportunidad que me dieron fue administrando un gimnasio que en mi época se llamaba Los Tiburones, que queda en la avenida 68, con calle 68 en Bogotá. Los Tiburones era un sitio donde daban natación y en el segundo piso quedaba el gimnasio. Bueno, si alguien conoce Los Tiburones, escribía por ahí que eso es legendario, eso es algo realmente fue muy importante en Bogotá. Por allá, María Claudia. Bueno, en ese gimnasio se abrió una sede y yo empecé a administrar esa sede. Y en esa sede yo fui el que monté todo, armé todo. Yo era la persona, el coordinador, yo era el profesor, yo era el que ayudaba con el aseo. Bueno, yo estaba encargado de sacar ese gimnasio adelante. Y recuerdo que en ese gimnasio todo el mundo terminaba las clases y pues no había qué tomar y para tomar les tocaba salir lejos. Entonces yo le dije al dueño que si me permitía utilizar un pequeño rincón que era 2 metros por 2 para poder empezar a vender agua. Y él me dijo, sí, 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 o sea, no hay problema. Entonces empecé a vender, compraba pacas de agua y al final de las clases yo la vendía y me empezó a ir muy bien. Entonces, después empecé a llevar papaya y piña y recuerdo que partía papaya y piña y las ponía en platos y los empecé a vender y me empezó a ir muy bien. Entonces, después llevaba unos sándwiches y también se vendía todos y me empezó a ir muy bien. Entonces decidí conseguir una nevera para meter las cosas ahí, para tener como un poco más de stock de cosas. Y resulta que ya a veces no me alcanzaba el tiempo porque terminaba la clase, me tocaba ir a recibir las vueltas del agua, de la papaya. Entonces decidí conseguir una persona que me empezó a ayudar ahí. Y bueno, resulta que ese sitio tenía una puerta por atrás y abrimos una ventana y había un hall donde pasaba toda la gente de natación y esto empezó a coger una fuerza impresionante y ese negocio me empezó a dar mucho más de lo que yo ganaba ahí y pues el dueño ya cuando se dio cuenta que eso estaba un negocio como muy importante, entonces me dijo, bueno, yo creo que sería importante, no sé, que cuadremos como un arriendo y después me dijo, bueno, me subió el arriendo y al final me dijo que me lo compraba porque se dio cuenta que pues ese negocio estaba realmente dando muy bien. Entonces ahí empezó como ese incentivo de generar negocios y mi idea de poder montar un gimnasio porque era en los sitios en donde mejor me sentía y en donde yo veía que había una oportunidad de negocio muy grande. Y siempre el objetivo fue como colocar un gimnasio, pero pues en el proceso pasaron cafeterías, fruterías, venta de ropa deportiva, porque obviamente pues me la pasaba en el gimnasio, entonces conseguía ropa deportiva y la vendíamos al inicio en el maletín, sacaba, llevaba cosas y la gente que conocía, y después ya colocando un punto en alguno de los gimnasios. Y ya en el proceso, pues obviamente, la posibilidad de convencer a toda mi familia de que los gimnasios eran un buen negocio. Yo vivía ya en Pasadena en ese momento, y había un gimnasio en Pasadena que se llamaba Pasadena Gym, que el dueño era Eduardo Rojas, que era muy amigo mío, y yo veía en ese gimnasio casi todas las semanas gente haciendo fila para pagar el gimnasio. Wow. O sea, haz de cuenta como hay crepes and wafers, la gente haciendo fila para entrar, algo así. Y cuando yo veía esas filas, yo decía, esto es un buen negocio, o sea, y para mí se me metió en la cabeza que yo tenía que montar un gimnasio,
Y ahí fue donde empezó este proceso de convencer a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. Todos metimos plata ahí. Y bueno, y salió el primer gimnasio que fue en la Colina Campestre, donde invertimos un montón de plata. Y fue un gimnasio hermoso. Fue el primer gimnasio que se abrió en Bogotá a las 5 de la mañana y se cerraba a las 11 de la noche. Wow. ¿Y qué pasó, Leo? Porque hubo un momento importante ahí. Qué increíble cómo se va teniendo información, se va poniendo en acción, te sube y te eleva la autoestima y te va dando el carácter y como que te va ayudando a ser cada día mejor, pues a tomar riesgos. Y el riesgo importante de montar ya un gimnasio, o sea, ya todo un empresario. ¿Qué pasó ahí, Leo? Porque yo sé que tuvieron varios momentos de quiebre importantes familiares y como situaciones. Sí, bueno, quiero, antes de contar eso, contar algo bien importante y es, bueno, la influencia que uno tenía en el gimnasio primero, que realmente lo que uno piensa con los hijos hoy, ¿no? Cuando está en un ambiente propicio, realmente las posibilidades de entrar en vicios y estar con amistades que no son, pues son mínimas, porque yo recuerdo que me apasioné tanto por el gimnasio que yo me la pasaba pues prácticamente todo el tiempo ahí y pues tú ahí encuentras gente juiciosa, disciplinada, que le gusta el ejercicio, o los afiliados, pues gente trabajadora, empresarios o empleados, pero gente como enfocada obviamente en seguir como hábitos saludables. Eso me ayudó y recuerdo que uno de los dueños, que se llamaba Carlos Deusdeves, fue un mentor bien importante porque fue la persona que me enseñó a ser amable, a ser gentil, a cómo tratar a los clientes, a realmente tener un servicio de alta calidad. Y eso para mí yo creo que fue la base que tuve para empezar a tener resultados en los negocios. Porque al final el ser amable, ser gentil y buscar obviamente la comodidad de las personas hacía que la gente pues siempre buscara de alguna forma el servicio que nosotros estábamos dando. Ahí ya al montar ese gimnasio invertimos mucha plata. Yo recuerdo que fueron más de 300 millones de pesos en esa época, en el año 95, imagínate. Y fue el mejor gimnasio de Bogotá, sin duda lo digo yo, porque yo los había recorrido todos en ese momento. Pero bueno, se empiezan a cometer errores, que son los errores que uno comete cuando empieza a ser emprendedor. Primero, pagué una renta muy cara, recuerdo que en ese momento eran 7 millones de pesos. Era una renta muy cara. Segundo, la nómina de mi gimnasio también valía más de 7 millones de pesos. Nunca me asesoré de un contador bueno y resulta que yo resulté pagando unos impuestos que como gimnasio yo nunca debía haber pagado. Pero resulté pagando una cantidad de impuestos que eran altísimos. Entonces, arriendo, nómina e impuestos, y eso hacía que todos los meses el gimnasio estuviera lleno, porque realmente estaba lleno. Yo trabajaba de 4 de la mañana a 11 de la noche, llegaba a la casa a las 12, volví y me levantaba a las 4 para abrir a las 5 y así por años, y el gimnasio lleno y yo trabajaba duro, pero nunca la plata alcanzó, nunca la plata alcanzó, o sea, nunca, nunca. Entonces ahí empecé a aprender muchas cosas y es que a veces uno tiene que dejar de zarandear arena. No puede uno estar con la pala zarandeando arena todo el día sin tener tiempo de pensar y de ver. Es como los toreros, ¿no? Una cosa es el torero y otro el que está en la grada viendo torar. Cuando el que está en la grada viendo cómo se torea puede ver todo el panorama, ¿cierto? Y puede ver mucho más opciones de lo que se podría hacer. Y uno como empresario tiene que entender que no puede estar ahí agachado la cabeza, dándole y picando y trabajando sin tener en cuenta que a veces tiene que levantar la cara y uno mirar un poco el panorama para poder, obviamente, corregir cosas y evitar estar solamente con la cabeza agachado, trabajando las 16 o 18 horas sin hacerlo de forma inteligente. Eso fue de las cosas que aprendí. También aprendí que en algún momento me dijeron que pagara una asesoría para que me dijeran la parte administrativa y contable, a ver si se podía evitar
impuestos, y recuerdo que en esa época me cobraban 500.000 pesos, y yo dije, uy, no, 500.000 pesos es mucha plata, no, no, yo no pago eso. Y por no pagar una asesoría, finalmente fue que perdimos el gimnasio porque me hubiera podido ahorrar un montón de plata. Entonces, parte de mi vida es buscar la información en personas que la tienen. Y a veces en otros negocios, inclusive, pagar. Leo, Porque pagar por información de gente que ya es experta te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar plata. Y esos fueron aprendizajes súper importantes en el proceso de las quiebras. wow, y qué importante para nosotros, que somos emprendedores, Leo, y que a veces nos cuesta todavía invertir en nuestra cabeza, como decía Jim Rohn, y es lo que aprendimos de Herbalife. Afilar el hacha, hay que hacerlo porque acabas de decir algo muy importante. Si tenemos la cabeza adentro todo el tiempo, es solamente trabajo, trabajo, y no analizamos. Alguien me dijo lo que tú decías alguna vez, mira, para cuando hay desorden en una mesa, mira desde otro punto, desde otro ángulo y vas a ver cómo organizar. Lo mismo en la vida, lo mismo son los negocios. Y acaba de darnos, Leo, una lección que nosotros tenemos que llevarnos para nuestro proyecto. Y es estar rodeado de las personas correctas, capacitarnos, Dios mío, qué importante eso que acabas de decir. Muy, muy valioso. Y eso te llevó, esas malas acciones te llevaron a la quiebra, ¿verdad? Sí, sí, realmente esto fue una cosa tras otra. Primero, pues, recuerdo muchos momentos de... Es muy duro, sobre todo cuando tú trabajas duro. Ujú. Mira, cuando tú te levantas a las 4 de la mañana y te acuestas a las 12 de la noche, sábados, domingos y festivos, es cuando la gente descansa, pero en el gimnasio es cuando más duro se trabaja. Conclusión, yo trabajaba todos los días. Y cuando tú trabajas duro, tan duro, ves tu gimnasio lleno, pero al final no hay plata. Mira, se siente una frustración en cualquier negocio, porque tú sabes que no es por falta de trabajo. De hecho, mi familia, a pesar de que estaban perdiendo plata conmigo, no tenían como qué decirme, porque no me podían decir, no, es que tú eres un vago, es que no estás viniendo acá, es que te fuiste con todas las niñas del gimnasio y no estás trabajando, porque no, vieron que estaba trabajando, pero a pesar de eso, finalmente, por no poder, era más fácil haber contratado a alguien que administrara el gimnasio y yo haber estado desde afuera viendo y teniendo en cuenta todas estas cosas, que después recuerdo que en el Bodytech, ya después de estar quebrado, me contrataron y la primera reunión que tuve, Paineri, mira esto, me reunió Gigliola con Nicolás Aicardi, Nicolás Loaiza, en una junta directiva. Yo llegué a la reunión como administrador de una de las sedes de ellos. Y en esa misma mesa estaba médico deportólogo, fisioterapia, la administradora de todas las sedes, el contador, el gerente, el de mercadeo y publicidad y los dueños. Wow. Ellos en esa reunión lanzaban una idea, nos la hacían discernir a todos y después esa idea, por ejemplo, era de publicidad. Mira, ¿qué hacemos para...? No, mira, hagamos esta promoción, esto, y entonces la lanzamos el de publicidad y el de publicidad, que era el experto, le daba forma y sacaba ya un plan para eso. Luego, de la parte contable, que estamos gastando mucho en esto, en lo otro, en papel, entonces consigamos un solo proveedor para que ese proveedor nos deje los precios. Bueno, y yo decía en esa reunión, Dios mío, yo nunca hice esto en mi gimnasio. Primero que todo, la junta directiva era mi papá, que era una persona que tenía canteras, o sea, no sabía nada de gimnasios. Mi mamá, que era una ama de casa, nunca había tenido un negocio. Mi hermana, que era psicóloga, y yo educador físico. Entonces yo veía en esa primera reunión, después de todas estas quiebras, diciendo, Dios mío, qué lección, qué cachetada que estoy sintiendo hoy, porque eso si yo lo hubiera hecho seguramente hubiera tenido resultado en mi gimnasio, pero nunca nadie me lo dijo, sino uno lo aprende es con los golpes de la vida. Y por eso hoy lo que estamos aprendiendo, en cada tema uno tiene que buscar el que es bueno, el experto, y de él aprender y hacer lo que le dicen a uno. Y si es de un tema que uno le tiene que cobrar, como la parte de contable, por ejemplo, que todos tenemos, pues paga un buen contador,
porque no tener un buen contador te va a hacer tener problemas financieros graves. Hay gente que ni siquiera está pagando los impuestos como es y bueno, créeme que es un tema que uno tiene que poner atención desde el inicio, porque a veces y todos los que ya llevamos tiempo decimos que los impuestos como han subido, ¿cierto? Pero ojalá que seas uno de los que paguen muchos impuestos, porque si pagas muchos impuestos significa que te está entrando mucho dinero, o quieres seguir tratando de pagar casi nada de impuestos. Eso significa que son tan bajitos tus ingresos que ni siquiera logras de alguna forma entrar en el grupo de personas que ya empiezan a reportar para poder pagar tus impuestos. Entonces, hacerlo de una forma guiada de un profesional es el primer paso, por ejemplo, en un tema como este. Increíble. Tremendas lecciones. Ahora, en la vida todo pasa para bien, porque también son escuelas que te formaron para ir encontrando este proyecto, por ejemplo, y ya tú tener una escuela tremenda, posgrado financiero tuviste. Leo, ¿cómo te encontró Herbalife? Bueno, pero no sé si Sandra, que queremos el chisme completo, si Sandra entró antes, después, ¿dónde está en la ecuación, Sandrita, en la vida de Leo? Pero Sandrita llegó en el primer gimnasio, realmente que armé, ella llegó como asistente, me ayudó, era asistente en la recepción y me ayudaba en varias cosas. Ella llegó en ese momento. De hecho, fue bien interesante porque parte de las lecciones también en ese primer local que renté, que era muy costoso, recuerdo que también, y fue una ayuda emocional muy grande, Sandrita, porque recuerdo que algo que sucedió fue que, imagínate, quebramos. Entonces nos tocaba cerrar el gimnasio. Yo a ese local le había metido mucha plata porque coloqué piso en madera en Guayacán para los aeróbicos. Guayacán era la madera más costosa. Tenía un altillo altísimo y yo le coloqué 2 pisos adicionales a ese altillo y eso valió un montón de plata. Escaleras para llegar en caracol a ese altillo. Y ya cuando quebramos, recuerdo que yo les dije a los dueños que me ayudaran, que estaba quebrado, que me recibieran por lo menos lo que yo había montado por 1 mes o 2 meses de arriendo mientras yo podía. Y recuerdo cómo con sangre fría me dijeron que no, que a ellos no les interesaba, que yo, pero mira, ahí están los baños, ahí está el piso, las escaleras. No, mira, si quieres, llévate, arranca los baños, a mí no me interesa. Después aquí viene otro local haciendo otra cosa y eso no me interesa para nada. O sea, me tienes que pagar el arriendo hasta este mes y no te puedes contar nada. Y recuerdo que fueron, bueno, es una sociedad que tengo en mi nombre grabado, que no lo voy a decir, pero ya son grandes empresarios, pero yo los conocí y fueron en un momento tan crítico de la familia, fueron realmente Crueles o... sin corazón. Y recuerdo que con lo poco que me quedó ahí, decidí volver a montar el gimnasio en otro lado, en un centro comercial en la 147 con séptima, donde queda Show Place. Allá queda Show Place y allá monté el gimnasio otra vez con gran esfuerzo y en el proceso tampoco me funcionó. Pero recuerdo algo increíble de cambio de un empresario al otro. Estos de acá no les importó, perdí mucha más plata, no me ayudaron con nada. Y este otro empresario, que se llama Luis Fernando Izaza, que es el dueño de Izarco, que es el dueño de los centros comerciales donde están los Bodytech, en la 102 con 19, el dueño de Showplay, de todo el centro comercial, un tipo muy exitoso, pero recuerdo que él se sentaba conmigo y con mi hermana y me decía, venga, Leonel, ¿y cómo le está funcionando el negocio? Venga, inventémonos algo. Entonces, recuerdo que él empezó a cobrarnos de acuerdo a las entradas de la cantidad de personas que entraran al gimnasio. Y yo, mira, no te voy a cobrar una mensualidad, sino si te entran 500 personas, un porcentaje de esas 500 es el arriendo y el otro es para ustedes. Y nos dio tantas soluciones en el proceso, nos ayudó tantísimo, nos enseñó tanto. Al final tampoco funcionó el gimnasio, pero la diferencia como me trató uno y como nos trataron los otros, de hecho, hoy en día todavía él es amigo mío
y a veces lo llamo para preguntarle consejos de vida, de otras cosas. Y yo pienso que al final uno está en una posición siempre de poder o en otra en donde uno necesita ayuda, pero cuando uno está en poder, hay cosas en donde uno puede ayudar y puede enseñar. Y es una lección que todo el tiempo me quedó, sobre todo con esta persona. Y Sandrita llegó a ese primer gimnasio, que fue la pregunta, y ella fue la asistente y realmente fue tan importante en mi vida porque me empezó a asistir en todo, ¿no? Me recordaba las cuentas, a quién tenía que pagarle, las cosas que teníamos pendientes, y ya llegó un poco en la parte también en donde estaba la quiebra del gimnasio, y ya ahí empezábamos como a salir. Ella me conoció viviendo en estrato 5, económicamente bien, y ya cuando quebramos, ella vio cómo me tocó empezar a vender el gimnasio a pedazos, porque yo intenté vender el gimnasio todo, pero pues al final no se pudo vender todo. Y entonces toca empezar a vender máquina por máquina, mancuernas por mancuerna. Y bueno, yo sentía que cada vez que vendía así por pedazos era como si me arrancaran un pedazo de brazo, de pierna, porque pues imagínate, era mucha ilusión y mucha plata la que habíamos puesto. Y ella vivió todo ese proceso y recuerdo que inclusive me hizo una despedida del gimnasio, como un pastelito y una torta, como el día en el que ya nos íbamos a ir del gimnasio. Y después ya éramos novios y pasamos de estrato 5 a estrato 2 en San Antonio. Y Sandrita llegaba ya a San Antonio en bus a visitarme, a hacerme visita de novio. Pero ella me conoció en estrato 5 y ahí es cuando uno empieza a decir, Dios mío, bueno, creo que esta mujer tiene un valor muy grande. De hecho, ella fue la primera que me hizo el primer inventario de Herbalife, porque yo ahí empecé Herbalife en ese momento cuando Yo empecé. les quiero mostrar la foto donde pasaste, porque era aumentar autoestima y después bajar, bajar, bajar otra vez. Creo que tú esa época, Dios mío, y Sandrita ahí al pie del cañón. Miren, muchachos, donde Sí, tuvo que regresar Leo, con toda sí, la familia, ¿verdad? sí, de hecho, la Casa Blanca fue donde nos tocó estrato 2, y bueno, y la otra que está ahí, ni siquiera donde yo vivía, sino fue cuando ya nos casamos, que nos fuimos a vivir a la casa de mis suegros. Esa casa es la de mis suegros. O sea que, como siempre cuento, Sandrita me sacó ahí de estrato 2 para pasarme a estrato 3 en la casa de mis suegros, que ya vivimos ahí por un año, que fue otro proceso súper importante. Pero sí, ahí realmente yo pienso que en el camino uno va encontrando esa persona que le demuestra, como uno le dice a los hijos, ¿no? Mira, solamente la mujer que te ayuda, que te apoya, que te ayuda a sacar tus proyectos adelante, que está interesada en ti, en que te vaya bien, seguramente la mujer que te conviene, no la que siempre quiere salir a rumbear, a pasear, a bailar y solamente gaste y gaste, sino la que te está apoyando. Y bueno, Sandrita mostró, no una, sino muchas veces, ese apoyo incondicional durante todo el tiempo. Y bueno, ahí seguramente fue donde el enamoramiento llegó a su más alto nivel, ¿no? Claro, más que merecido. Se compró el paquete completo. Sí, 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 así fue. Leo, Leo, y en ese momento tan duro, o sea, ya estabas quebrado. Miren, chicos, que muchos nos encuentra el proyecto en diferentes circunstancias, pero Leo, estabas quebrado, con el autoestima, imagínate pasar de empresario a volver a ser empleado. ¿Y cómo te encontró ahí, Herbalife? Como cuando te hubiera dado una paliza, un grupo de personas en la calle te dejan tirado en el piso, más o menos. ¿Cómo hizo tu patrocinador para mostrarte este proyecto? ¿Qué pasó quién fue tu patrocinador? ¿A dónde te llevó? ¿Qué te dijo? Bueno, pues después de las quiebras y todo esto, pues obviamente depresión grandísima, pero pues se debía mucha plata y pues dentro de las quiebras pasó el otro acontecimiento que fue el que empeoró las cosas, que fue que mi hermano eh, a los 28 años por manejar tomado se accidentó en un carro y murió. Y eso fue cuando pasamos al estrato 2. Entonces, esa situación económica más el duelo que estábamos teniendo de mi hermano de la muerte, realmente hizo un cóctel terrible, terrible de una situación crítica, emocional y económica. Fue demasiado, demasiado fuerte.
Y eso pues hizo que a la familia nos encontráramos en un momento muy difícil anímicamente. Pero pues ahí conseguí la oportunidad de que en el Bodytech, que ahora tengo una buena relación, me dieran la oportunidad de administrar uno de los gimnasios de ellos, precisamente la 147 con séptima, y ya administrando ahí, pues empecé como a tener un poquito de ánimo porque tenía algo de prestigio, aunque el sueldo no era muy bueno, pero pues ya me sentía que era el administrador del gimnasio. Y Como que ahí tu amigo fue el que te invitó, porque no fue, ahí, ¿cómo hizo? ¿Qué te dijo? yo estaba ahí administrando el gimnasio y era un profesor de aeróbicos que tenía una energía, o que tiene una energía impresionante, excepcional, un buen profesor y una muy buena persona. Se llama Dorian Aguirre y él siempre llegaba a dictar sus clases chiflando. Recuerdo que llegaba y así por todo lado y saludaba a todo el mundo y gritando y animando a la gente para... Y me encantaban las clases de él y yo a veces miraba mucho sus clases para a veces copiarme de rutinas que él hacía que me parecían fantásticas. Y bueno, un día me dijo que había una oportunidad de generar un negocio que se podía generar 500,000 pesos extra, que tenía que ir a una reunión a una oficina en la 90 y pico, que era la de Silvia y la de Eduardo. Y bueno, y en ese momento, la verdad, esos 500,000 pesos era la cuota de un carro que estaba a punto de perder yo y me llamó mucho la atención, sobre todo, quién me lo estaba diciendo, porque era la persona que me lo estaba diciendo y pues 500,000 pesos realmente era la salvación para yo no perder el carro. Entonces, bueno, fui a la reunión y en la reunión la actitud de las personas me pareció fantástico, la energía, el trato, y eso me enganchó muchísimo. Como siempre, la mayoría de todos no entendemos mucho, pero el ambiente fue tan bueno que a mí me cautivó y empecé ya a ir a capacitarme y rápidamente empecé a ganarme esos 500,000 pesos con los entrenamientos que nos daban. Entonces, realmente súper agradecido con Dorian, porque si no hubiera sido por él, por la persona que era y quien me lo dijo, seguramente no hubiera entrado a este negocio. Ahí bien interesante porque Dorian te mostró la oportunidad. Hoy Dorian no es el patrocinador de Leo. Así que quedarse es importante, chicos. Y lo otro, Sí. Leo, que pasó contigo, porque tú, y lo otro es que él entró como por negocio, ¿cierto? Leo entró por negocio. Y Leo, dos cosas te voy a decir. Una, ¿qué hiciste para formarte? ¿Cómo fue tu estructura porque Leo se hizo presidente en 7 años, muchachos, en 7 años? Y además de saber cómo fueron tus formaciones, hubo un momento de quiebre también de duda, porque todos pasamos por lo mismo. Si nos quieres contar cómo esas dos cosas, las claves en tu formación y ese momento que casi que fue de salida en el negocio tuyo. Tenemos 10 minuticos, todavía hay tiempecito, Hernández, todavía hay tiempo. Bueno, no, yo pienso que ya cuando empecé, rápidamente me empecé a ganar 500, 800, 1 millón de pesos y yo me ganaba 1,500,000 para trabajar 16 horas al día. Cuando empecé a ganarme 1 millón y 1,500,000, inclusive sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, pues yo dije, no, o sea, definitivamente yo quiero todo ese tiempo para poder estar más tranquilo y para poder seguramente, si con ese poco tiempo he podido lograr estos resultados, si me salgo del trabajo y le dedico más tiempo, pues voy a tener mayores resultados. Entonces, primero, obviamente, decidir que lo iba a hacer a tiempo completo. Cuando decidí que iba a hacer a tiempo completo, yo ya entendí que era la única opción que me podía hacer volver a tener los resultados que yo esperaba en la vida, de tener una empresa, de tener ingresos importantes. Y para mí fue como una tabla de salvación única. O sea, es como siempre digo, es como si estás en el mar y te llega una tabla y tú no ves nada más. Es la única tabla. O sea, o te aferras a ella y te coges duro y sales hasta la orilla de algún lado o te ahogas. Y para mí eso fue, creo que súper importante para entender que tenía que hacer caso y tenía que hacer todo lo que me decían para tener resultados. Entonces, esa fue la primera clave.
Primero, obviamente, que quemé las barcas, decidí hacer al 100%, y después de quemar las barcas y de decir 100% Herbalife, decidí que iba a hacer caso en todo lo que me decían. Primero, en ir al sistema, martes, jueves y sábado. O sea, yo era siempre de los primeros que llegaba. Ustedes tenían una estrategia, Leo, que nos contabas de las charlas caseras que hacían grupos de enfoque antes y después unas charlas donde siempre hablaban de negocio, cada semana, cada semana. Sí, o sea, nosotros, bueno, primero en la oficina de Silvia, y ya cuando no cabíamos en la oficina de Silvia, María José decidió empezar a hacer reuniones en su casa, y nos reuníamos siempre en su casa para hacer reuniones de casa. Entonces, la reunión de casa, invitábamos personas para el negocio a las 7:30 de la noche, pero a las 6 nos reuníamos todo el grupo de ella para hacer como grupos de enfoque. O sea, para hablar específicamente de lo que cada uno estaba haciendo, de qué dudas tenía, de cómo podemos avanzar o hacer que avanzara cada uno con los retos que tenía. Y a las 7, pues todo el mundo ya esperaba a sus invitados en la casa, pero el tener invitados en la casa de María José empezó a que empezáramos a lanzar, o nos lanzara María José, a que hiciéramos la primera parte de producto, la parte de mercadeo, otro cerraba ya la presentación, y después cada uno se hacía en un rincón con su kit y su licencia para inscribir a la persona. Entonces había un compromiso total. O sea, todas las semanas teníamos ahí el grupo de enfoque, y después tú te quedabas con invitados o sin invitados. Entonces, cuando uno no tenía invitados, se sentía uno muy mal, porque ya era un grupo más pequeño. Entonces, siempre, todas las semanas hacíamos esfuerzo por tener grupos, por tener invitados, pero también hacer esto constantemente hacía que todas las semanas nosotros mismos nos tuviéramos que esforzar a pasar al tablero, explicar el plan de mercadeo en bolitas, los triángulos, los cuadros, el hablar de los productos, y poco a poco todos fuimos adquiriendo como esa destreza de hablar en público, de no darnos miedo, de enfrentar las preguntas ahí en la sala, de manejar la sala de una forma adecuada. Y yo pienso que eso nos dio esa destreza para obviamente ya después poderlo duplicar en nuestros grupos, porque después todo el mundo empezó a hacer reuniones caseras, cada equipo del mundo con sus 2 o 3 mayoristas en sus casas, tenían un día entre semana donde invitaban a hacer un home, y ellos hacían un pequeño grupo de enfoque. Y entonces esto empezó a ser cada vez más duplicable, y al final cada vez más personas adquirían confianza de hacer la presentación de marketing, del plan de mercadeo, de hablar en público, de cerrar, de pedir la plata. O sea, y todo esto yo creo que fue generando como un ejército de personas preparadas y capacitadas en el campo de batalla, ¿no? Porque es que finalmente el campo de batalla es ese momento, cuando uno tiene que hacer las presentaciones, hablar, cerrar. Y yo pienso que eso fue lo que hizo que el negocio empezara a tener su crecimiento, y que las personas adquirieran esa confianza que se necesita para avanzar. Buenísimas claves, chicos. Y hay un reto, el que te digo ya rápidamente, porque tenemos la última pregunta. Antes de esa última pregunta, yo quiero que les cuentes a los muchachos ese reto, porque yo lo escuché y a mí me impactó, y siempre me acordaba cuando tenía mis momentos de debilidad en mis inicios. Leo, estuviste en la casa de María José llorando porque te ibas a ir de Herbalife. ¿Qué pasó? Sí, bueno, no, cuando me acuerdo de eso digo, Dios mío, ¿qué sería de mi vida hoy en día? Donde yo creo que estaría todavía dictando clases de aeróbicos, porque es lo único que en ese momento, no sé, sería muy triste realmente el resultado de mi vida. Pero, y fue en el Bodytech, había un médico deportólogo que se llamaba Nicolás, y yo había hecho el posgrado con él. Yo era el administrador del gimnasio, tenía mi oficina en el Bodytech, y conocí a este médico, y yo dije, si logro meter este médico deportólogo a Herbalife, mejor dicho, ya, la hice, como todos pensamos, Francis. Entonces un día por la noche lo subí a mi oficina, lo invité a la oficina, cerré la puerta, lo senté allá al frente de la oficina,
Le dije, Nicolás, qué bueno tenerte acá, mira, es que te quiero contar algo que estoy haciendo que me parece pues importante, seguramente para ti, ya que estás en el ambiente. Imagínate que yo estoy haciendo Herbalife. Hasta ahí fue lo único que yo alcancé a decir. Eso fue lo que yo hablé. Después el señor duró 2 horas, diciéndome todas las razones por las cuales este negocio no me iba a funcionar. 2 horas. Lo que les acabo de decir fue lo único que yo alcancé a hablar. Y después él se demoró 2 horas. Como médico deportólogo y como una persona que yo le tenía un respeto grandísimo. Cuando él terminó, se fue. Yo recuerdo que me fui al baño de ese sitio en el segundo piso. Me metí en el baño y me pasó algo que nunca más me ha pasado en mi vida y fue que empecé a llorar. Pero empecé a llorar de una forma descontrolada. Descontrolada es que yo no podía parar. Y lloraba y trataba de secarme la lágrima ya para salir, pero como una agonía, y obviamente era como una pérdida grande después de haber hecho una compra en mi corazón de que yo iba a hacer ese negocio. Ese señor me lo arrancó como diciendo, no, es que esto no. Bueno, después de tratar de parar de llorar, que no pude, me coloqué una cachucha, me acuerdo que me la bajé mucho, y bajé con mi maletín directo al parquear en mi carro, no me despedí de nadie, y en el carro otra vez lloraba y lloraba y lloraba. Y ya hay decidí irme para la casa de Sandrita, a la casa que ustedes vieron. Llegué ahí, me abrió el garaje y bueno, Sandrita me vio descompuesto totalmente. Le dije que había decidido que ya no íbamos a hacer el negocio. Así es que lo que yo sí pensaba era ir donde María José a agradecerle, pues porque ya se portó muy bien con nosotros y todo el tiempo. Sandrita estaba como, pero ¿cómo así? O sea, todo este tiempo convenciéndome de que este es un negocio bueno, ya Sandrita estaba convencida y ahora me dice que no vamos a hacer el negocio y que nos vamos a despedir de María José. Bueno, ella no entendía, pero me vio tan mal, me acompañó donde María José. Y recuerdo que María José abrió la puerta para recibirnos y apenas abrió la puerta, yo empecé a llorar como cuando el hijo le llora a la mamá, desconsolado. Y es que me dijeron lo que pasa, es que, y no podía parar, o sea, fue, Dios mío. Y María José, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Me sentó ahí, nos dio tecito, producto, me escuchó. Y bueno, ella había acabado de llegar de Nashville, de un evento donde había estado con 20,000 personas en una extravaganza. Imagínate, ella había acabado de llegar de ese evento, yo le cuento todo esto y ella empieza como a pegarme los pedacitos, ¿no? Pedazo por pedazo. Pero ve, Leonel, yo acabo de estar con 20,000 personas y todo un staff científico de médicos, inclusive es premio Nobel. ¿Tú crees que tu médico sabe mal que todos estos médicos de diferentes partes del mundo? Y yo, pues no, no creo, ¿no? Exacto, y mira, y yo oí esta historia, y esta persona, y esto, y lo otro, y ahí me sacó en ese momento un cheque como de $3,000 que se había ganado ese mes. Y mira lo que nos está pasando. O sea, me reconstruyó, Sandrita ahí también apoyando en ese momento. Y bueno, y al final me sequé las lágrimas y le dije que bueno, que iba a continuar. Pero para mí fue un alivio porque yo no quería dejarlo. Pero esa persona fue tan influyente que yo había decidido salirme en ese momento. Entonces, imagínense si yo no hubiera ido donde María José a despedirme. O sea, no hubiera estado en este negocio. O sea, Mira, porque no eso le pasa a tuviera mucha la vida gente. que tienes, no tuviera la vida que tienes, mira, Leo. Sí, no. El hoy. Es una bendición impresionante. Aquí mira en mi casa, la chimenea, o sea, digo, Dios mío, todos los días que me levanto digo, es gracias a este negocio. O sea, todo lo que nos pase como vivimos hoy es gracias a este negocio. Todo lo que tenemos es gracias a este negocio y ha sido mucho, mucho lo que nos ha dado. Así es que cualquier lucha interna que tengan en sus cabezas, en sus corazones, y cualquier duda, mira, toca sobrepasarla, porque al final, créame que todo va a valer la pena, pero no se puede uno dejar vencer, porque date cuenta que si me hubiera dejado vencer, seguramente hubiera sido otra historia la que les estaría, o no, ni les estaría contando, seguramente. No te conoceríamos, Leo. Y le voy a decir, muchachos, en las manos tenemos la bendición de un gran proyecto y tan frágil dejarlo en manos de otros. Así que de verdad, el que ustedes estén aquí fortaleciéndose
que las metas sean más grandes que cualquier momento de frustración y buscar las personas correctas, porque si Leo no hubiera encontrado, de hecho eso creo que le pasó a su patrocinador que hoy no está y que no disfruta de la bendición de este negocio. Leo, por último, pregunta, Hernando me va a matar, tenemos 2 minutos más, pero ha valido la pena esta noche contigo, sin duda alguna. Ay, 2 cosas. Uno, muchachos, Leo, el futuro. Hoy tú tienes una vida extraordinaria. Chicos, Leo gana con su esposa el bono mundial cada año, tiene una vida maravillosa y es como nosotros. ¿Cómo tú ves el futuro hoy para el que te está escuchando en Herbalife? Pues, bueno, siempre hablamos de esto y yo digo, o sea, nosotros logramos esto cuando nadie sabía nada de Herbalife acá en Colombia. Nosotros logramos esto cuando hablar de productos naturales la gente no creía. Nosotros logramos esto haciendo encuestas en la calle y repartiendo de a 1000 volantes diarios para que nos llamaran 3 personas, para que se interesara uno, para que al final en la semana 1 o 2 compraran. Pero si no repartía los 1000 volantes no sucedía eso. Hicimos este negocio en la forma que era más difícil. Hoy el futuro es impresionante porque es que la credibilidad de Herbalife, el patrocinio que tenemos a una cantidad de deportistas, la tecnología y el desarrollo como ha sucedido para mucha gente que maneja la tecnología y las redes, la posibilidad de hacer un negocio que para muchas personas inclusive se les facilita. Yo pienso que es muy prometedor, pero a veces cuando las cosas son más fáciles es cuando la gente hace menos. Ese es el único problema. Pero si las personas están decididas y comprometidas y hacen su trabajo, créanme que el futuro es brillante, es hermoso, y no solamente prometedor, sino créanme que vale la pena, porque Mark Hughes lo decía, son muy pocas personas las que están decididas a hacer lo que toca hacer, pero realmente los que lo hagan van a poder disfrutar lo que muy pocos van a disfrutar, lo que muy pocos. Si ustedes hacen el trabajo y no se rinden, créanme que van a vivir vidas maravillosas, van a tener ese sueño que ustedes quieren de vivir en un mejor sitio, un mejor apartamento, una mejor casa, una mejor educación para sus hijos, viajar más. A veces eso es lo que hace que uno salga todas las mañanas a luchar por tener esos resultados. Entonces, yo veo el futuro brillante con todas las posibilidades que hoy tiene el mundo y este negocio. Mi querido Leo, mejor no podríamos cerrar. Sin duda alguna vamos a estar contigo, FSL, el junio en Perú, Leo, ¿cierto? Muchos aquí con de pronto nuevos pines, así que gracias por esta noche tan especial, por inspirarnos, por mostrarnos que vale la pena, por ser ese líder integral del que nos sentimos honrados de ser parte de Herbalife, porque Herbalife es una grandeza, la promesa, pero ustedes, los líderes, hacen que uno se sienta tan orgulloso, no de solo lo que han construido, sino en la persona en la que nos convertimos. Así que gracias y 1000 bendiciones para ti, para tu familia, y salud por todos, por los sueños de todos. Y bueno, nos vemos en la próxima actividad, Leo. Gracias, gracias por esta noche tan especial. No, ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, nos vemos en la próxima actividad, chicos. Un abrazo y bendiciones. Chao, chao. Muchísimas gracias, Leo. Todos pueden ya abrir su micrófono y agradecer realmente esta historia de éxito. Leo, Gracias, gracias, maravilloso. Leo, Sandra, un abrazo. Gracias. Leito, gracias. Gracias, Leito. Te queremos. Gracias, muchas gracias, Leo. Gracias, Leito. Gracias.